Ella estaba embarazada, sola, echada de su casa por sus propios cuñados, sin dinero, sin comida y sin nadie en el mundo que la ayudara. Su marido había muerto sepultado en una mina, y lo único que le quedó fue la ropa que traía puesta, y un hijo creciendo en su vientre. La tiraron a la nieve, al frío, sin rumbo. Pero en medio de esa tormenta, encontró a un hombre desmayado en la nieve, con 2 hijas pequeñas congelándose a su lado, y embarazada, sin fuerzas, los arrastró a los 3 por la nieve durante horas, hasta ponerlos a salvo. Lo que ella no sabía es que ese hombre guardaba un secreto que iba a cambiar su vida por completo. ¿Tú ayudarías a un extraño en medio de una tormenta de nieve, aunque no tuvieras nada? Escribe en los comentarios, ¿lo ayudaría o no podría? Porque lo que ella descubrió después, nadie estaba preparado. La ley de los hombres en el norte de México, allá por 1891, no tenía espacio para la misericordia cuando se trataba de deudas ajenas y deudos sin recursos. ¿Remedios? Salcedo entendió esa verdad amarga en el momento exacto en que sus cuñados, hombres de rostros curtidos por el sol y corazones secos como el desierto, la obligaron a abandonar el pequeño jacal de adobe que había compartido con su marido. No importó que el invierno estuviera llamando a la puerta con sus garras de hielo, ni que ella cargara con una criatura de 8 meses en su vientre, pesada y silenciosa como una promesa que no sabe de injusticias. Con el rebozo guinda apretado contra el pecho y los pies calzados en sandalias gastadas, Remedios salió al camino, dejando atrás los ecos de una vida que ya no le pertenecía a nadie. Anselmo, su marido, se había quedado enterrado para siempre bajo el peso de la mina de San Isidro, 3 meses atrás. No hubo cuerpo que velar, ni rincón donde llorar una despedida decente. Solo el polvo fino que subía de los túneles, y el silencio cómplice de los dueños del yacimiento. Remedios recordaba el calor de su mano y la firmeza de su voz. Pero ahora todo eso era apenas un rastro que el viento de la sierra se encargaba de borrar. Sus parientes, movidos por una avaricia que no conocía el luto, no tardaron en aparecer con papeles falsos y reclamos de tierras que Anselmo nunca debió nada. Ella, sin saber leer aquellas letras que parecían hormigas enojadas, prefirió la libertad del hambre antes que la esclavitud de una mentira que la dejaría sin dignidad. Caminó hacia el norte con la mirada fija en el horizonte de piedra, donde las montañas se alzaban como guardianes de un mundo que no prometía nada, pero que al menos no le mentía. El aire de la sierra empezó a cambiar rápidamente, volviéndose denso y cargado de una humedad gélida que calaba hasta la médula de los huesos. Remedios sentía el peso de su hijo por nacer en cada paso, una carga dulce que la obligaba a mantener un ritmo lento pero constante sobre el suelo irregular. No tenía un destino marcado en ningún mapa, solo el instinto ancestral de alejarse de la crueldad de quienes la conocían para buscar la indiferencia, quizá más justa, de quienes todavía eran extraños a sus ojos cansados. La primera nevada del año cayó sin previo aviso, transformando el paisaje verde y pardo en un lienzo blanco y traicionero, que ocultaba los baches y los precipicios. Los copos eran grandes y pesados, cayendo con una quietud que a Remedios le recordaba el silencio de la iglesia después de un entierro masivo. El frío comenzó a morderle las manos y la cara, pero ella no se detuvo, sabiendo que en la montaña, el que se sienta a descansar suele quedarse dormido para siempre bajo el manto del invierno. Sus pulmones ardían con cada bocanada de aire helado, y el cansancio corporal empezaba a manifestarse como una debilidad que nacía desde los tobillos y subía hasta la espalda, pero el rebozo seguía siendo su único escudo. Fue entonces cuando un sonido quebró la monotonía del viento que aullaba entre los pinos. Una voz aguda, casi imperceptible, que no pertenecía a la naturaleza. Remedios se detuvo en seco, aguzando el oído mientras el frío le entumecía las mejillas y el hielo se acumulaba en sus pestañas. No era el grito de un animal ni el crujir de una rama bajo el peso del hielo.
Eran palabras articuladas con desesperación. Siguiendo aquel rastro sonoro, se desvió del camino principal y se internó en la espesura del bosque, donde la nieve ya le llegaba a la mitad de las pantorrillas, dificultando cada movimiento de su cuerpo exhausto. La necesidad de ayudar, una chispa que la injusticia no había logrado apagar, la impulsaba a seguir. Al pie de un gran encino, Remedios encontró una escena que le detuvo el corazón por un instante. Un hombre de ropas finas yacía inconsciente sobre la nieve, con el rostro pálido y una herida evidente en la frente que se había oscurecido con el frío extremo. A su lado, dos pequeñas niñas, idénticas como gotas de agua, se abrazaban a él intentando transmitirle un calor que ellas mismas estaban perdiendo rápidamente. Las gemelas tenían los ojos grandes y oscuros, fijos en su padre con una seriedad que no correspondía a su corta edad. Al ver a Remedios, no gritaron ni corrieron. Simplemente la miraron con una esperanza silenciosa, que pesaba más que cualquier demanda de auxilio que hubieran podido articular. El hombre, a quien después conocería como don Aurelio Fuentes, respiraba de manera errática, con un sonido que recordaba al de las hojas secas siendo arrastradas por el pavimento. Remedios se arrodilló a su lado, ignorando el dolor punzante en sus propias rodillas y la presión que el vientre ejercía sobre sus costillas. Comprobó que el pulso todavía latía, débil pero presente, bajo la piel fría del hacendado. No había tiempo para preguntas ni para dudar de sus propias fuerzas mermadas. El invierno no negociaba con nadie. Con una determinación que solo conocen las mujeres que han sido forjadas en la adversidad, Remedios se preparó para realizar una hazaña física que desafiaba toda lógica para una mujer en su estado avanzado de gestación. Cerca de ellos había un trineo de madera volcado, probablemente la causa del accidente al chocar contra una raíz oculta por la nieve. Con un esfuerzo que le hizo ver estrellas en la oscuridad del mediodía invernal, Remedios logró enderezar la estructura y acomodar al hombre sobre las tablas, asegurándolo con restos de cuerdas y su propio rebozo viejo. Las niñas ayudaron en lo que pudieron, jalando con sus manos pequeñas y entumecidas, obedeciendo las instrucciones breves y directas de la viuda. El esfuerzo físico era inhumano. Remedios sentía cómo sus músculos se tensaban al límite y cómo su corazón martilleaba contra el pecho. Pero la imagen de las niñas la mantenía en pie, anclada a la vida por un hilo de voluntad pura. Durante casi 2 horas, Remedios arrastró aquel cargamento humano a través del monte, guiada por el instinto y por una pequeña luz que titilaba a lo lejos entre la bruma blanca. Cada paso era una batalla contra la gravedad y contra el suelo resbaladizo que amenazaba con derribarla a cada segundo. El sudor frío le corría por la espalda a pesar de la temperatura bajo cero, y la fatiga empezaba a nublarle la vista. Pero no permitió que el hombre o las niñas se quedaran atrás. Finalmente, la estructura de una cabaña de troncos y piedra apareció frente a ellos, sólida y acogedora como un milagro, surgido de la nada en medio de la desolación del Cerro Nevado. Al entrar en la cabaña, el cambio de temperatura fue tan brusco que Remedios sintió un mareo que casi la hace colapsar sobre el piso de madera. Logró acomodar a don Aurelio cerca del fogón apagado y, con manos temblorosas pero precisas, comenzó a buscar yesca y leña seca para encender una lumbre que significaría la diferencia entre la vida y la muerte. Las gemelas, Esperanza y Dolores, se sentaron en un rincón vigilando a su padre con una devoción absoluta, mientras Remedios se movía por el espacio desconocido con la eficiencia de quien sabe que cada minuto cuenta. El calor empezó a extenderse lentamente, y con él, el primer atisbo de una seguridad que Remedios no había sentido en mucho tiempo. Remedios revisó los estantes de la cabaña con la parsimonia de quien ha aprendido a no esperar abundancia. Encontró un frasco de vidrio con granos de maíz seco y un puñado de frijoles que la humedad no había logrado corromper todavía. Con el fuego del fogón ganando fuerza, puso a calentar una pequeña olla de barro, moviendo el contenido con una cuchara de madera que alguien había olvidado sobre la mesa rústica. La actividad rutinaria le servía para calmar el temblor de sus manos y para alejar, aunque fuera por unos momentos,
la incertidumbre que pesaba sobre aquel refugio improvisado en medio de la sierra norteña. Las niñas la observaban desde su rincón, inmóviles y silenciosas, aguardando el sustento con una paciencia que Remedios solo había visto en personas que ya conocían el rigor del hambre. El silencio en la habitación principal solo era interrumpido por el crepitar de los leños y el viento que golpeaba las paredes de troncos. Esperanza y Dolores, las gemelas de mirada oscura y trenzas prolijas a pesar del frío, se mantenían juntas, formando un solo cuerpo que parecía resistir el abandono del invierno. No hacían preguntas sobre su padre, ni sobre el destino que las aguardaba al otro lado de la tormenta. Simplemente aceptaban la presencia de Remedios como una extensión natural de la voluntad de sobrevivir. La viuda sentía el peso de esas miradas sobre su espalda. Una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora aceptaba con la misma resignación con la que cargaba a su propio hijo en el vientre. La quietud de las pequeñas era casi irreal, un testimonio del miedo que habían procesado antes de que la nieve borrara el camino de vuelta a casa. Don Aurelio empezó a mostrar señales de una conciencia fragmentada, moviendo la cabeza con espasmos leves, mientras sus labios buscaban palabras que el frío todavía mantenía secas. Remedios se acercó a él con un cuenco de agua tibia, sintiendo el calor del fogón en su rostro y el aire gélido que se filtraba por las rendijas de la puerta. Al mojarle los labios, notó que la fiebre empezaba a ganar terreno, tiñendo las mejillas del hombre con un rojo febril que contrastaba con la palidez de su frente. Cada respiración del hacendado era un esfuerzo notable, un sonido áspero que llenaba el espacio con la urgencia de la enfermedad. La viuda, acostumbrada a cuidar de los heridos en la mina, sabía que las próximas horas determinarían si el hombre recuperaría la lucidez o se perdería definitivamente en el delirio. La necesidad de encontrar más abrigo la llevó hacia la habitación del fondo, un espacio pequeño y oscuro que olía a resina de pino y a encierro prolongado. Al entrar, la puerta crujió con un lamento metálico que pareció advertirle sobre la entrada en un territorio ajeno y cargado de historias no contadas. Remedios movió unos trapos viejos y una mochila de cuero que colgaba de un clavo oxidado, buscando alguna manta que pudiera proteger a las niñas del frío que se intensificaba con la llegada de la noche. El piso de madera, desgastado por el tiempo, respondía a sus pasos con gemidos sordos que recordaban a las quejas de una estructura que ha soportado demasiados inviernos en soledad. Fue entonces cuando sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, notaron algo que alteraba la uniformidad del suelo rústico cerca del camastro. Una de las tablas del piso estaba ligeramente levantada, dejando entrever un espacio oscuro que no parecía ser producto del simple desgaste o la mala construcción. Remedios, movida por una curiosidad que nacía de la sospecha, apartó una cobija doblada y descubrió un pequeño compartimento oculto bajo el nivel del suelo. Allí, protegida del polvo y la humedad, descansaba una caja de madera oscura con refuerzos de hierro, marcada con un nombre que le resultó inquietantemente familiar: Fuentes Galarza. El corazón de la viuda se aceleró, no por la codicia, sino por la comprensión inmediata de que aquel refugio no era un lugar cualquiera, sino un santuario de secretos que alguien había querido proteger de la vista del mundo. El nombre quemado sobre la tapa parecía observarla, exigiendo un respeto que ella, como mujer de tierras bravas, entendía perfectamente. Sin tocar el contenido de la caja, Remedios volvió a colocar la tabla en su lugar, cubriéndola con la mochila de cuero y la manta que había encontrado momentos antes. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, sino con la revelación de que el hombre que había salvado cargaba con un peso mucho mayor que el de su propio cuerpo herido. Volvió a la sala con la manta en los brazos, moviéndose con una lentitud deliberada para no alertar a las niñas sobre su descubrimiento fortuito en el cuarto del fondo. La caja seguía allí, bajo sus pies, como una raíz profunda de un árbol que se niega a morir, y Remedios supo que su destino estaba ahora ligado al de ese hacendado de una manera que la nieve no podría ocultar por mucho tiempo. Don Aurelio abrió los ojos finalmente,
con una mirada turbia que tardó varios segundos en enfocarse en el rostro de la mujer que lo vigilaba. Su primera reacción fue de una sospecha inmediata, un instinto de defensa que lo llevó a intentar levantarse a pesar de la debilidad que lo anclaba al suelo. Al ver a sus hijas sanas y salvo en el rincón, su expresión cambió hacia una gratitud que parecía dolerle tanto como la herida en su cabeza. Evaluó a Remedios con el cálculo de un hombre acostumbrado a medir la lealtad y el peligro en cada encuentro, deteniéndose en su vientre prominente y en la firmeza de sus manos. «¿Quién es usted?», preguntó con una voz que era apenas un susurro raspado, mientras sus ojos buscaban alguna señal que le indicara si aquella extraña era una aliada o un nuevo obstáculo en su camino. Durante la segunda noche, la fiebre volvió a golpear a don Aurelio, llevándolo a un estado de delirio donde las palabras brotaban de su boca con una carga de rencor y miedo. Remedios escuchaba nombres que no conocía, como el de un tal Gregorio y un notario en Álamos, mencionados con una urgencia que revelaba una lucha legal y familiar por el poder y las tierras. El hombre hablaba de testamentos y de traiciones que se fraguaban en las sombras de la hacienda del Nogalito, describiendo un laberinto de envidias que ahora parecían habitar la pequeña cabaña junto a ellos. La viuda, sentada cerca del fuego, procesaba aquella información con la calma de quien ha visto a los hombres destruirse por menos, comprendiendo que el secreto bajo el piso era la pieza central de un rompecabezas que amenazaba con devorarlos a todos. El niño en el vientre de Remedios se movió con una fuerza inusitada, como si quisiera recordarle que el tiempo para los demás no era el mismo que el suyo. Ella acarició la curva de su estómago con un gesto protector, sintiendo la vida que latía independiente de las tormentas exteriores y de las ambiciones de los hombres que la rodeaban. Cada patada era un mensaje de esperanza y una advertencia sobre la fragilidad de su propia situación, sola y desamparada en medio de una guerra ajena que ahora la reclamaba como testigo. Remedios le hablaba en voz baja al pequeño, prometiéndole un mundo distinto al de las minas y los despojos, mientras el viento afuera seguía borrando las fronteras entre el camino y el abismo. La conexión con su hijo era su único ancla en un mar de incertidumbres que amenazaba con desbordarla. El sol de la mañana del tercer día se filtró débilmente por las rendijas de los troncos, devolviendo al mundo una claridad que encandilaba sin calentar. La nieve había dejado de caer con la furia de las horas previas, pero el silencio que dejó a su paso era denso y expectante, como la pausa antes de un enfrentamiento inevitable. Remedios se levantó del suelo, con el cuerpo entumecido por la posición y por la tensión acumulada, sabiendo que el deshielo traería consigo mucho más que el agua de las montañas. Don Aurelio la observaba desde su lugar frente al fogón, con los ojos claros y la mente aparentemente recuperada, aunque el secreto de la caja seguía vibrando bajo sus pies como una advertencia silenciosa. El aire olía a tierra húmeda y a humo viejo, marcando el inicio de un día donde las verdades tendrían que salir a la luz, les gustara o no. Don Aurelio intentó incorporarse, pero sus costados protestaron con un dolor sordo que lo obligó a retroceder contra la pared de troncos envejecidos por la sierra norteña. Sus ojos, ahora más despejados, recorrían la habitación con la desconfianza propia de quien ha vivido siempre bajo la sombra de la traición familiar y la codicia extrema de sus parientes. Miró a Remedios, notando el cansancio en sus hombros y la firmeza en su mirada. Una combinación que le resultaba ajena en las mujeres de la alta sociedad que solía frecuentar en la capital. Ella se mantenía cerca del fuego, moviendo las brasas con un palo seco, sin mostrar temor ante la presencia del hombre poderoso que ahora dependía enteramente de su voluntad. Aurelio buscó el rastro de su maletín de cuero, aquel que contenía el futuro de sus hijas, sintiendo un vacío en el pecho. Remedios no esperó a que él hiciera la primera pregunta, sabiendo que el silencio prolongado solo alimentaría la paranoia del hacendado herido por la nieve del monte. Le explicó cómo los encontró bajo el encino, mencionando la fragilidad de las gemelas y la suerte de haber hallado aquel refugio antes de que la noche devorara sus esperanzas. Habló con una voz pausada, evitando adornos innecesarios, dejando que los hechos hablaran por sí mismos
mientras el calor del fogón empezaba a secar sus ropas húmedas. No pidió gratitud ni dinero. Simplemente describió la jornada como una tarea necesaria impuesta por la dureza de la sierra norteña. Aurelio la escuchaba con atención, tratando de discernir si aquella viuda de manos curtidas sabía algo más sobre el peso que él transportaba en secreto desde la hacienda lejana. Esperanza y Dolores se acercaron a su padre con la cautela de quienes han visto el mundo tambalearse y temen que cualquier movimiento brusco lo rompa definitivamente. Se sentaron a sus pies, rozando sus manos con dedos todavía pálidos por la helada, buscando el consuelo de la presencia paterna que casi se les escapa entre la nieve. Remedios las observaba desde la penumbra, viendo en ellas el reflejo de una inocencia que la ambición de los adultos amenazaba con devorar sin remordimientos. Las niñas no lloraban. Poseían una entereza que solo se adquiere cuando el miedo se vuelve un compañero constante en las salas de las grandes casas señoriales. La viuda sintió una punzada de compasión, recordando su propio despojo y la soledad que la empujó a caminar por los cerros sin más brújula que su voluntad. El estrépito de cascos sobre la nieve compacta rompió la frágil calma que se había instalado en la cabaña tras el cese de la tormenta matutina. 4 hombres a caballo emergieron del bosque, con los rostros cubiertos por zarapes oscuros, que les daban una apariencia de jinetes del apocalipsis en aquel páramo helado. Aurelio se tensó de inmediato, reconociendo el patrón de avance de quienes no vienen en son de paz ni buscan refugio contra la inclemencia del tiempo. Remedios se puso de pie, colocando una mano sobre su vientre como si pudiera proteger a su hijo de la violencia que ya se filtraba por las rendijas de madera. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad estática que presagiaba un enfrentamiento donde las leyes de la propiedad pesarían más que la existencia humana misma. La puerta se abrió de golpe, permitiendo que una ráfaga de aire gélido apagara por un momento la calidez que el fogón había logrado conquistar con tanto esfuerzo. Gregorio entró primero, con la arrogancia de quien se sabe dueño de las circunstancias y no teme las consecuencias de sus actos en la soledad de la sierra. Su mirada se clavó en Aurelio con un desprecio que solo nace de la envidia acumulada durante años, de disputas por linderos y herencias repartidas. Ignoró a Remedios por completo, viéndola apenas como un mueble más en aquel recinto rústico, una sombra insignificante que no merecía su atención ni sus palabras. Sus botas de cuero fino dejaron rastros de barro y nieve sobre el piso limpio, marcando el inicio de una ocupación que no pedía permiso ni ofrecía disculpas. ¿Dónde están los papeles, Aurelio?, preguntó Gregorio con una frialdad que helaba más que el viento que soplaba afuera entre los pinos milenarios de la montaña. Su voz era un cuchillo afilado, buscando el punto más débil en la resistencia del hombre que yacía herido frente al fuego que se extinguía lentamente. No hubo saludos ni muestras de preocupación por la salud de su cuñado. Solo la urgencia de la codicia que lo había llevado a seguir el rastro a través de la tormenta. Aurelio mantuvo la mirada firme, aunque su palidez delataba que el esfuerzo de mantenerse consciente estaba agotando sus últimas reservas de energía vital. Gregorio se acercó a la mesa, golpeándola con el puño cerrado, exigiendo la entrega inmediata de aquello que consideraba suyo, por el simple derecho de su ambición. Remedios se retiró hacia el umbral del cuarto del fondo, observando la escena con la agudeza de quien ha aprendido a leer las intenciones ocultas en los gestos de los poderosos. Reconoció en Gregorio la misma mirada rapaz que sus cuñados habían mostrado cuando le exigieron las llaves del jacal tras la muerte de Anselmo en la mina. Sabía que hombres como él no veían a las personas, sino obstáculos que debían ser removidos para alcanzar sus fines materiales, sin importar el costo moral de sus acciones. La viuda sintió que el secreto bajo el piso quemaba con más fuerza que las brasas del fogón, convirtiéndose en un arma que ella todavía no sabía cómo manejar. Se mantuvo inmóvil, casi invisible, esperando el momento en que la arrogancia del visitante cometiera el primer error táctico. Por orden de Gregorio,
Sus hombres comenzaron a registrar cada rincón de la cabaña, con una tosquedad que no respetaba la fragilidad de las niñas ni la historia del refugio. Movieron los muebles rústicos, volcaron los pocos víveres que Remedios había organizado y revisaron las paredes buscando compartimentos ocultos donde se pudiera esconder la fortuna en papel de la familia. El estrépito de objetos cayendo y el lenguaje soez de los buscadores llenaron el aire, rompiendo la paz que tanto trabajo había costado construir durante la nevada. Aurelio cerró los ojos, incapaz de intervenir físicamente, soportando la humillación de ver su intimidad violada por quienes compartían su mismo apellido. Remedios apretó los labios, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho, ante la banalidad del mal que se desplegaba frente a sus ojos cansados. Uno de los hombres entró en la habitación del fondo, pateando la manta vieja que Remedios había colocado estratégicamente sobre la tabla floja del piso rústico. La viuda contuvo la respiración, sintiendo un nudo en la garganta mientras observaba desde la sombra cómo el buscador se acercaba peligrosamente al escondite de la caja oscura. El hombre examinó el camastro con desinterés, arrojando la mochila de cuero hacia un rincón, sin notar el sonido hueco que la madera producía justo debajo de sus pesadas botas de trabajo. Por un instante, la suerte pareció balancearse sobre el filo de una navaja, pero la prisa y el desprecio por la pobreza del recinto jugaron a favor del secreto guardado. El buscador salió del cuarto refunfuñando, sin haber descubierto el documento legal que Gregorio anhelaba con intensidad. Gregorio abrió el maletín de cuero que sus hombres habían recuperado del trineo volcado en la nieve, arrojando los papeles sobre la mesa con una furia contenida. Revisó cada acta y cada mapa con dedos nerviosos, buscando la escritura madre que le daría el control absoluto sobre la hacienda del Nogalito y sus tierras. Su rostro se transformó en una máscara de rabia al darse cuenta de que el documento principal no se encontraba entre los bultos rescatados de la ventisca helada. Miró a Aurelio con una intensidad asesina, comprendiendo que el hacendado había sido más astuto de lo esperado al proteger el núcleo de su patrimonio legal. El silencio volvió a caer sobre la cabaña, pero esta vez era un silencio preñado de peligro, donde cada mirada era una sentencia suspendida en el aire. Gregorio lanzó los restos de los documentos sobre la mesa de madera cruda, dejando que la frustración se transformara en un murmullo de odio contenido que llenaba cada rincón del refugio. Sus hombres permanecían en la puerta, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus revólveres, esperando una orden que justificara la rabia que bullía en el pecho de su patrón. El aire en la cabaña se sentía viciado, cargado con el olor de la nieve derretida y la pólvora vieja, mientras Aurelio mantenía la mirada fija en las brasas, ocultando el triunfo amargo de haber protegido el documento esencial. La viuda, desde la penumbra del pasillo, observaba cómo la codicia deformaba los rasgos de aquel hombre, que se creía dueño del destino ajeno, sintiendo que el silencio de la montaña era preferible a sus amenazas constantes. El cuñado se acercó a Aurelio con una lentitud amenazadora, pisoteando las cenizas que habían saltado del fogón durante el registro violento de los rincones más oscuros. No necesitaba gritar para que su presencia resultara opresiva, pues su sombra se proyectaba contra los troncos como la de un depredador que no tiene prisa por devorar a su presa herida. Con un gesto seco, tomó al hacendado por la solapa de su chaqueta fina, obligándolo a enfrentar los ojos encendidos de quien ya no reconoce vínculos de sangre ni de amistad. Aurelio no parpadeó, aunque el esfuerzo de sostener la cabeza le causaba punzadas de dolor que nacían en la base del cráneo y bajaban por su columna debilitada por el frío extremo de la sierra. Las gemelas sollozaron bajito, un sonido que apenas fue escuchado en medio de la tensión. Remedios sintió un espasmo en el vientre, una advertencia física de que el pequeño Anselmo estaba cansado de las tensiones externas que no lo dejaban descansar en la calidez de su refugio. Acarició la tela áspera de su vestido, tratando de regular su respiración, para no atraer la atención de los jinetes que seguían vigilando cada sombra, con la desconfianza de los criminales. Su mente trabajaba con la precisión de quien no tiene margen para el error, evaluando las distancias y los sonidos de la madera que crujía bajo el peso de los hombres armados,
Sabía que la caja oscura seguía allí, bajo la tabla floja, y que su contenido era la única barrera real entre la dignidad de aquellas niñas y la miseria absoluta que Gregorio pretendía imponer con sus leyes de acero y fuego. Las pequeñas Esperanza y Dolores se mantuvieron abrazadas en un rincón de la alcoba trasera, buscando consuelo en el contacto de sus cuerpos infantiles, que temblaban ante el estrépito de las botas contra el piso. No entendían las complejidades legales que movían a los adultos, pero percibían con claridad el peligro que emanaba de su tío, aquel hombre que solía visitar la hacienda con promesas falsas y regalos que sabían a hipocresía. Sus ojos negros, fijos en la rendija de la puerta, reflejaban la pérdida de una inocencia que la nieve no podía devolverles, pues habían comprendido que en el mundo de los grandes, el amor solía ser una moneda de cambio muy barata. Remedios las miró con una compasión honda, reconociendo en sus rostros la huella indeleble de un miedo que se quedaría a vivir en ellas para siempre. Gregorio ordenó a sus hombres instalarse en el porche, permitiendo que la cabaña se sumergiera en una calma tensa, que era más inquietante que el ruido de los registros anteriores. Se sentó a la mesa, sacando una navaja pequeña con la que empezó a limpiar sus uñas, con un desinterés fingido, mientras su mente calculaba los siguientes movimientos en aquel tablero de ajedrez, donde las tierras del Nogalito eran el premio mayor. El calor del fogón parecía no llegar a sus ojos, que permanecían fijos en la puerta del fondo, sospechando que el secreto de Aurelio no podía haber desaparecido en medio de la ventisca, sin dejar rastro alguno. La viuda comprendió que el asedio apenas comenzaba, y que el hombre del bigote negro estaba dispuesto a esperar a que el cansancio o el dolor quebraran la resistencia de su cuñado. El frío comenzó a filtrarse de nuevo por las juntas de la madera, recordándoles que afuera la naturaleza seguía su curso indiferente a las miserias humanas que se desarrollaban bajo el techo de troncos. Remedios se movió hacia la cocina, buscando un pretexto para no permanecer inmóvil bajo la vigilancia de Gregorio, quien la seguía con la mirada como si tratara de descifrar la utilidad de su presencia en aquel refugio. Sus manos buscaron los restos de piloncillo y agua, preparando una mezcla que sirviera para calentar el estómago de las niñas que llevaban horas sin probar bocado alguno, en medio del caos. El vapor subía lentamente de la olla, creando una neblina que empañaba los vidrios sucios de las ventanas, ocultando por un momento la blancura dolorosa de la nieve que lo cubría todo, con su manto de olvido y muerte. Don Aurelio hizo un esfuerzo por hablar, pero su voz se quebró antes de poder articular una defensa que resultara convincente ante la furia contenida de su perseguidor. Gregorio no le concedió el respiro de la conversación. Simplemente le recordó con un gesto de la mano que su paciencia tenía un límite geográfico marcado por los linderos de la hacienda, que pretendía usurpar legalmente. Las tierras que antes eran motivo de orgullo y prosperidad, ahora parecían una condena de piedra que los arrastraba hacia un abismo de rencores familiares y escrituras perdidas en el tiempo. La viuda, mientras servía el líquido caliente en tazas de barro, escuchaba el silencio denso que se instalaba entre los hombres, un silencio que pesaba más que las palabras de odio que habían intercambiado durante la tarde de invierno. La injusticia del mundo rural mexicano de finales de siglo se manifestaba en aquel espacio reducido, donde el poder se medía en hectáreas, y la vida humana se valoraba según su capacidad de producir riqueza para otros. Remedios recordaba el desprecio de los capataces en la mina, y el silencio cómplice de los jueces de paz, que se negaron a escuchar sus reclamos tras la muerte de Anselmo bajo el derrumbe. Veía en Gregorio la misma arquitectura moral que sostenía el sistema de despojos y exclusiones que la había empujado a caminar por la sierra con un niño en el vientre y nada más que su orgullo. La soledad social era un frío que no se quitaba con el fuego del fogón, sino con la determinación de no dejarse vencer por el peso de las decisiones ajenas. Durante la medianoche, cuando los jinetes roncaban junto a la puerta y el cuñado dormitaba con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados sobre la mesa, Remedios decidió que era el momento de actuar en las sombras. Se deslizó hacia el cuarto del fondo con la agilidad de quien ha pasado la vida evitando ser vista, sintiendo que el piso de madera era un aliado que guardaba sus secretos mejor que cualquier confesionario.
Sabía que la caja oscura seguía allí, esperando ser abierta para revelar la verdad que Aurelio no se atrevía a pronunciar frente a sus captores armados. Sus dedos rozaron la mochila de cuero que ocultaba la tabla floja. Y por primera vez en toda la jornada, sintió que el control de la situación no estaba en las armas de los hombres, sino en su propia voluntad silenciosa. El movimiento del niño en su interior fue una señal clara, una conexión física que la instaba a proteger el futuro de las niñas gemelas, como si fuera el suyo propio en aquel refugio de montaña. Remedios levantó la tabla con un cuidado extremo, evitando cualquier sonido que pudiera alertar al hombre que dormía a pocos metros de distancia, sintiendo el aroma del papel viejo y el ixtle que envolvía la caja legal. En la oscuridad del cuarto, la madera de la caja se sentía tibia al tacto, como si conservara el calor de las manos que la habían depositado allí antes de que la tormenta borrara los caminos. El futuro de una región entera, marcada por el silencio de décadas, descansaba en aquel objeto pequeño que la viuda sostenía ahora, con la firmeza de quien sabe que la redención suele ser un acto solitario. Remedios abrió la caja con la reverencia de quien manipula un objeto sagrado en medio de un altar profanado por la avaricia. El ixtle que rodeaba la madera se sentía áspero bajo sus dedos, un material humilde que resguardaba la legitimidad de una estirpe frente al asedio de los desalmados. Al levantar la tapa, el olor a papel viejo y a resina seca inundó el pequeño cuarto, trayendo consigo el eco de una voz femenina que la viuda creyó reconocer en el aire gélido de la noche. Allí, en el fondo, reposaba un documento grueso con sellos de cera roja, que no habían sido quebrados por el paso del tiempo, ni por la humedad de las montañas. Remedios comprendió que aquel papel era el corazón del nogalito, la verdad que Gregorio pretendía sepultar bajo su propia ley de sangre y desprecio por los vivos. Debajo de las escrituras, Remedios halló una carta doblada en 4 partes, escrita con una caligrafía apretada que delataba la urgencia de quien sabe que su tiempo se agota. La firma de Consuelo Galarza de Fuentes brillaba en la penumbra como una luz pequeña en medio del túnel de la mina, donde Anselmo había perdido el aliento. En aquellas líneas, la madre de Esperanza y Dolores denunciaba la traición de su propio hermano, describiéndolo como un hombre de manos sucias que ya les había arrebatado demasiado durante su vida matrimonial. Consuelo expresaba su deseo de que la hacienda fuera el refugio de sus hijas, protegiéndolas de la sombra de Gregorio, quien veía a los niños solo como obstáculos en su camino hacia el poder absoluto. Remedios sintió que el dolor de aquella mujer era idéntico al suyo, un lazo invisible que unía a las madres despojadas. La carta mencionaba un detalle crucial que Gregorio, en su soberbia, había pasado por alto al suponer que el papel físico era la única prueba del patrimonio, un número de registro en el archivo de Álamos. Remedios leyó el número 447 una y otra vez, grabándolo en su memoria con la misma intensidad con la que se graban las cicatrices en la piel de los mineros. Comprendió que el notario Lizárraga custodiaba la verdad legal, una verdad que no dependía de las manos de don Aurelio, ni de la violencia de los jinetes que vigilaban la entrada de la cabaña. El peso de ese conocimiento le devolvió a la viuda una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de la certeza de que la justicia tenía una rendija por donde filtrarse en medio de la injusticia social. Con un movimiento pausado, Remedios volvió a colocar cada papel en su sitio, cerrando la caja con la delicadeza de quien guarda una criatura recién nacida en su cuna de adobe. La tabla del piso encajó con un suspiro casi imperceptible, y la viuda volvió a cubrir el escondite con la mochila de cuero y la cobija doblada, borrando cualquier rastro de su intervención nocturna. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra los troncos fríos, sintiendo cómo la criatura en su vientre se acomodaba para esperar el alba que ya se anunciaba con un cambio en el tono del viento. No sentía miedo por los hombres armados que roncaban en la estancia vecina, pues poseía el arma definitiva contra su arrogancia, la palabra exacta que despojaría a Gregorio de su falsa autoridad sobre el destino ajeno. Al amanecer, la luz grisácea se filtró por las rendijas de madera, devolviendo a la cabaña una atmósfera de realidad cruda que el sueño no había logrado mitigar. Gregorio se incorporó con un gemido,
sacudiendo su zarape con el desdén de quien desprecia el refugio que le ha salvado la vida durante la noche helada. Sus hombres despertaron con el mal humor de quienes saben que su jornada será de violencia o de espera inútil en medio de la desolación de la sierra. Remedios se levantó, sintiendo la rigidez en sus articulaciones y el peso de su hijo que parecía empujar hacia abajo, con una urgencia renovada. Miró a las gemelas, quienes abrieron los ojos al unísono, buscando en ella la señal de que el mundo seguía en pie, a pesar de las sombras que los rodeaban. Remedios se acercó a don Aurelio con un cuenco de agua, aprovechando la distracción de los jinetes que preparaban el primer café de la mañana junto a la puerta principal. Al inclinarse, le susurró el número de registro y el nombre del notario con una voz que era apenas un hálito, asegurándose de que Gregorio no pudiera interceptar el mensaje. El hacendado la miró con una sorpresa que rápidamente se transformó en un alivio profundo, comprendiendo que la viuda no solo había sido su salvadora física, sino también la guardiana de su legado legal, aquel vínculo secreto, forjado en la oscuridad de la habitación del fondo. Se convirtió en el eje de una resistencia que no necesitaba de armas de fuego para imponerse sobre la injusticia de los poderosos. Don Aurelio, recobrando una dignidad que el dolor había opacado momentáneamente, aprovechó un descuido de Gregorio para explicarle a Remedios por qué había elegido aquel refugio perdido en los cerros boscosos. La cabaña pertenecía a un viejo minero, un hombre solitario que le había confiado la custodia de aquel espacio años atrás, antes de que el invierno se llevara su última exhalación. Había escondido allí la escritura madre porque sabía que sus cuñados vigilaban cada movimiento en la hacienda del Nogalito, esperando el momento de arrebatarle el futuro a Esperanza y Dolores. La viuda escuchó el relato con la atención de quien sabe que las historias humanas suelen ser laberintos de lealtades y traiciones, reconociendo en las palabras del hacendado una honestidad que rara vez se encontraba en las salas de justicia. Gregorio, impaciente por la falta de resultados, ordenó a sus hombres preparar los caballos para un último registro en los alrededores de la propiedad, convencido de que la nieve ocultaba lo que sus ojos no podían ver dentro de la cabaña. Su furia se manifestaba en movimientos bruscos y en órdenes gritadas que hacían que las gemelas se encogieran de miedo contra la falda remendada de Remedios. La viuda se mantuvo firme, ocupando el centro de la habitación como una columna de adobe que resiste el embate del viento, sin mostrar la menor señal de nerviosismo ante las amenazas veladas del visitante. Poseía la tranquilidad de quien sabe que el tiempo de los opresores se agota cuando la verdad encuentra una voz dispuesta a pronunciarla con la firmeza del hierro forjado. El documento que busca no está aquí, Gregorio, dijo Remedios, con una voz que cortó el aire tenso como el filo de una herramienta de minería bien afilada. Todos los ojos se clavaron en ella, desde la mirada incrédula de los jinetes hasta el odio puro que emanaba de los ojos oscuros del cuñado avaricioso. La viuda no bajó la vista, sosteniendo el peso de su vientre y de su revelación con una entereza que desafiaba la jerarquía social impuesta por el dinero y las armas. Les informó que la verdad legal estaba resguardada en el archivo oficial bajo el número 447, donde ni la violencia ni las mentiras de su familia podrían alterar el destino de las tierras del Nogalito. Gregorio comprendió en ese instante que su plan de despojo se había desmoronado frente a la resistencia inesperada de una mujer que no tenía nada que perder porque ya se lo habían quitado todo. La presencia de Remedios era una denuncia viviente contra su proceder, un recordatorio de que la dignidad humana no depende de las escrituras enterradas ni de la cantidad de hombres armados que se tengan a disposición. Con un gesto de derrota contenida, ordenó a sus seguidores abandonar el recinto, montando en su caballo con la prisa de quien huye de un fantasma que no puede ser silenciado por la pólvora. La viuda los vio partir a través de la blancura del monte, sintiendo que la nieve, que antes era una mortaja, ahora se convertía en un velo de libertad. El eco de los cascos se perdió entre los pinos, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que la propia nevada que días antes casi les arrebata el aliento. Remedios permaneció en el centro de la cabaña, con las manos aún entrelazadas sobre su vientre,
sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros, pero dejaba un cansancio hondo, de esos que nacen en los huesos, y se quedan a vivir ahí por siempre. Don Aurelio la miró desde su rincón junto al fuego, con una mezcla de asombro y una gratitud que no encontraba palabras lo suficientemente dignas para ser pronunciadas en aquel refugio de montaña. Las niñas, Esperanza y Dolores, se soltaron del rebozo de la viuda y corrieron hacia su padre, buscando en sus brazos la seguridad que la avaricia de Gregorio les había intentado robar con amenazas y desplantes de poder. Don Aurelio estiró su mano, buscando la de Remedios en un gesto que borraba por un momento las distancias entre el hacendado y la mujer, que no tenía más que lo que traía puesto en su trouxa. Él sabía que su vida y el patrimonio de sus hijas ya no dependían de las tierras del Nogalito, sino de la memoria de esa viuda que había guardado un número de registro como si fuera su propio nombre. La habitación, antes llena de la violencia de los buscadores, ahora se sentía como un santuario donde la verdad empezaba a echar raíces en medio de la desolación de la Sierra Norteña. Remedios aceptó el contacto con la serenidad de quien entiende que la nobleza no se hereda en los títulos, sino en la capacidad de proteger a los inocentes cuando el mundo entero parece volverse de puro hielo. La viuda sintió que el pequeño Anselmo se acomodaba en su interior, una presión constante que le recordaba que su propio tiempo de espera se estaba agotando entre las sombras de la sierra. El aire en la cabaña empezaba a oler a esperanza, una mezcla extraña de humo de ocote, y la humedad de la nieve que empezaba a ceder bajo los primeros rayos de un sol más decidido. Remedios caminó hacia la ventana, observando el rastro que Gregorio y sus hombres habían dejado en la blancura del monte, sabiendo que la huida de ellos era solo un respiro antes de que la justicia tuviera que ser ratificada frente a las autoridades. Sus pies, entumecidos por las jornadas de frío, respondían con dificultad, pero su espíritu se mantenía firme como los troncos milenarios que sostenían el techo del jacal. Las gemelas ayudaron a Remedios a recoger los pocos víveres que habían quedado esparcidos por el suelo tras el registro desordenado de los jinetes que servían a Gregorio. Se movían con una ligereza que contrastaba con la pesadez de los adultos, recolectando los granos de maíz y los trozos de piloncillo como si fueran tesoros rescatados de un naufragio en tierra firme. Dolores le entregó a la viuda una pequeña cuchara de madera que había encontrado bajo el camastro, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro marcado por la palidez del invierno que aún no terminaba. Remedios le acarició el cabello, sintiendo que en la sencillez de esos gestos residía la verdadera riqueza que la codicia de los parientes nunca podría comprender ni arrebatarles por más que lo intentaran con leyes injustas. Aurelio le explicó a Remedios que el viaje hacia la ciudad de Álamos no podía demorarse mucho más, pues Gregorio era un hombre de influencias que no se quedaría de brazos cruzados ante la derrota. Necesitaban llegar ante el notario Lizárraga antes de que las mentiras de su cuñado sembraran dudas sobre la legitimidad de las escrituras que ella había ayudado a resguardar bajo el piso rústico. La viuda asintió, comprendiendo que el refugio de la cabaña ya no era suficiente para proteger el destino de las niñas frente al asedio legal que seguramente se avecinaba en los tribunales. El camino hacia el norte, que antes parecía un abismo de incertidumbre para Remedios, ahora se convertía en una misión con un propósito claro: devolverles el hogar a quienes casi lo pierden por la maldad ajena. La historia de Anselmo y el derrumbe fatal en la mina volvió a la mente de Remedios, un recuerdo amargo que le servía de combustible para no dejarse vencer por el miedo a los hombres poderosos. Recordaba el desprecio de los dueños del yacimiento y cómo la habían dejado sola con sus deudas y su pena, sin una mano que se extendiera para ayudarla en su momento de mayor desamparo social. Veía en Aurelio una oportunidad de justicia que la vida le había negado a ella misma, una forma de equilibrar la balanza en un mundo donde las viudas solían ser invisibles para la ley. Sus manos, llenas de pequeñas cicatrices del trabajo rudo, se cerraron con fuerza, decididas a no permitir que otra familia fuera despojada de su dignidad por la simple ambición de los injustos. Durante la tarde, Remedios preparó unas tortillas de maíz sobre el comal de piedra que el antiguo ocupante había dejado en la cocina,
llenando el ambiente con ese olor reconfortante que sabe a hogar. El calor del fuego ayudaba a don Aurelio a recuperar las fuerzas necesarias para emprender la marcha, aunque sus movimientos seguían siendo lentos y marcados por el dolor de la herida abierta. Comieron en silencio, una comunión de sobrevivientes que entendían que la verdadera seguridad no se encuentra en las paredes de una hacienda, sino en la lealtad de quienes han compartido el frío. Esperanza observaba a Remedios con una admiración silenciosa, reconociendo en ella la figura de una protectora que el destino les había enviado entre la ventisca más oscura. La injusticia social que Remedios había padecido se sentía ahora como un escudo, pues la había dotado de una perspicacia que el hacendado no poseía frente a las maniobras rastreras de su propia sangre. Ella sabía que Gregorio intentaría comprar testigos o alterar los registros si tenía la oportunidad, pues había visto cosas parecidas en las oficinas mineras donde los nombres se borraban con monedas. Le advirtió a Aurelio sobre la necesidad de actuar con cautela en el pueblo, recomendándole no confiar en nadie que no fuera el notario de confianza, cuya integridad era su única garantía. La sabiduría nacida de la pobreza se convertía en la mejor consejera para el hombre de fortuna, que casi lo pierde todo por no saber ver el peligro oculto. El equipo de viaje fue organizado con lo poco que tenían a mano en aquel barraco, improvisando bultos con las mantas y asegurando los documentos oficiales dentro del rebozo de Remedios para mantenerlos secos. La viuda se aseguró de que las niñas llevaran calzado protegido y que Aurelio tuviera un soporte para su espalda, usando los restos del trineo para crear una estructura más liviana. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados que anunciaban una noche tranquila, pero cargada con la urgencia de la partida inminente hacia la justicia de Álamos. El aire olía a resina y a tierra mojada, marcando el fin de su estancia en aquel refugio que les había servido de fortaleza contra la muerte blanca y la avaricia. Remedios sintió una puntada en el vientre, una señal de que el pequeño Anselmo estaba reclamando su propio espacio en medio de los planes de los adultos, recordándole que la vida no se detiene. Acarició su vientre con una mezcla de amor y preocupación, pidiendo al niño que aguantara el rigor del viaje que estaban por emprender en una vieja carroza contratada. Don Aurelio la observó con una mirada llena de respeto, comprendiendo que la verdadera fuerza de la naturaleza no estaba en la nevada, sino en la voluntad de esa mujer solitaria. Estaban listos para dejar atrás la cabaña, llevando consigo el secreto del registro 447, como su única arma contra el despojo que los acechaba desde las sombras. El trayecto hacia Álamos comenzó mientras el sol tocaba las altas cumbres de las montañas del norte, bañando la nieve con una luz dorada que no lograba mitigar el frío. Don Aurelio logró acomodarse en el viejo carruaje, con el rostro marcado por el agotamiento de un hombre que casi sucumbe a la helada en la soledad del monte. Remedios se sentó a su lado, protegiendo con su rebozo guinda tanto su cuerpo como la vida pesada que se movía con urgencia dentro de su vientre. Las gemelas, Esperanza y Dolores, observaban cómo el paisaje cambiaba de la blancura salvaje a los polvorientos alrededores de la civilización, con sus ojos abiertos por una mezcla de miedo y una confianza recién descubierta. Cada sacudida de las ruedas de madera parecía un recordatorio de la fragilidad de su misión, una carrera contra el frío y las sombras codiciosas del pasado. El aire seguía siendo mordaz, pero el silencio del bosque fue reemplazado por el sonido rítmico de los caballos y la esperanza de una redención legal definitiva. Remedios sentía las patadas de su hijo, el pequeño Anselmo, como si la criatura comprendiera la urgencia de llegar a la oficina del notario antes de que fuera tarde. Pensó en su difunto esposo, aplastado en la mina de San Isidro, y en cómo su muerte la había dejado a merced de parientes crueles que solo la veían como un estorbo. La injusticia que sufrió entonces, al ser expulsada a la tormenta sin un centavo, era el mismo fuego que ahora la mantenía caliente por dentro frente a la adversidad. No solo estaba salvando a un hacendado, estaba luchando contra los mismos monstruos que le habían robado su propio hogar y su dignidad. El secreto bajo el piso de aquella cabaña era su único escudo, un número que repetía en su mente como una oración por la justicia necesaria.
Sus ropas humildes y sus manos callosas escondían un poder que los hombres ricos como Gregorio nunca podrían medir con su oro o sus amenazas. La llegada a Álamos provocó un choque sensorial después de días de aislamiento en la Sierra Profunda. Las calles estaban pavimentadas con piedra, y el sonido de las campanas tañendo desde las altas torres anunciaba un mundo gobernado por leyes y registros, no solo por la supervivencia del más fuerte. Remedios guió al grupo hacia la plaza principal, donde la escribanía destacaba como una construcción sólida de roca y madera oscura. La gente los veía pasar, un hacendado maltrecho y una viuda pobre y embarazada, susurrando sobre las extrañas alianzas nacidas de la tragedia y el dolor. El olor a papel viejo y a tinta los recibió al cruzar el umbral, un aroma que significaba salvación o ruina final para las niñas. Aquí, el peso de sus palabras sería probado contra la fría tinta de los libros oficiales que definían la propiedad en el valle. El notario Lizárraga era un hombre de movimientos precisos y gafas redondas que se posaban en el puente de su nariz, como un halcón vigilando errores. Miró al grupo con una mezcla de curiosidad profesional y un rastro de alarma al ver a don Aurelio en tal estado de debilidad. Don Aurelio se sentó pesadamente en una silla de respaldo alto, con la voz apenas como un susurro raspado mientras pedía los libros de registro. Remedios permaneció de pie tras él, una guardiana silenciosa cuya presencia exigía respeto, a pesar de su estatus humilde. El notario abrió los pesados volúmenes de papel a mate, con las páginas amarillentas por el tiempo y los secretos que guardaban para las generaciones venideras. La tensión en la pequeña oficina era algo tangible, una pesada nube de expectativa mientras los dedos del oficial buscaban el número que lo cambiaría todo. 447. Susurró el notario con los ojos ensanchados tras los gruesos cristales, mientras leía la entrada del registro. Revisó los sellos de la corona y las fechas, pasando de la duda a la total incredulidad ante la evidencia física. Los documentos que Remedios había identificado bajo el piso de la cabaña coincidían con los registros oficiales en la bóveda, confirmando que la hacienda pertenecía únicamente a las gemelas. La trampa legal que Gregorio había tendido quedaba finalmente expuesta como un fraude construido sobre sangre y codicia, en lugar de un derecho legítimo. Remedios dejó escapar un suspiro que no sabía qué contenía, sintiendo una extraña sensación de victoria que pertenecía más al espíritu que a la carne. La justicia finalmente encontraba un camino para filtrarse entre las grietas de la montaña, reivindicando a la viuda y a las huérfanas. Esperanza y Dolores se mantuvieron cerca de Remedios, sujetando los bordes de su rebozo como si fuera un santuario en aquella habitación llena de burocracia adulta. No entendían los términos legales, pero vieron el cambio en el rostro de su padre, una luz que faltaba desde el día en que la ventisca casi les quita la vida. La dignidad silenciosa de las niñas era un fuerte contraste con la codicia agresiva que habían presenciado de su tío durante años. En ese momento, no eran solo las hijas de un hacendado. Eran las sobrevivientes de una tormenta que había intentado borrar sus nombres y su futuro. Remedios las miró y vio el porvenir por el que estaba luchando. Un mundo donde los niños no tendrían que esconderse bajo los pisos para conservar lo que les pertenece por derecho. El descubrimiento de los documentos también reveló la profundidad de la influencia de Gregorio en toda la región. Él ya había intentado sobornar a oficiales locales e intimidar a cualquier testigo que se atreviera a apoyar el reclamo de don Aurelio ante la ley. El notario mencionó que un grupo de hombres armados había estado haciendo preguntas sobre el registro días antes, señal de que el enemigo se acercaba peligrosamente. La sombra del terrateniente, que actuaba como si estuviera por encima de la ley, se cernía sobre el proceso, recordando que una victoria en papel era solo el primer paso. Gregorio había construido una red de miedo, que llegaba incluso a los pasillos de justicia, convirtiendo cada movimiento oficial en un baile peligroso con el poder. Pero el notario, conmovido por la evidencia y la mirada firme de la viuda, decidió defender la legalidad. A Remedios se le pidió que diera su testimonio como testigo principal del hallazgo y del rescate en la nieve. Habló con una franqueza que carecía del lenguaje florido de los abogados,
pero que cargaba con el peso de la verdad nacida del sufrimiento real. Describió la ventisca, la cabaña y la ubicación específica de la caja oculta, proporcionando detalles que solo alguien que hubiera tocado el secreto podría conocer. Su voz no tembló al hablar de las amenazas de Gregorio, ni del miedo que sintió por los niños bajo su cuidado en aquel refugio. El notario escuchó con atención, con su pluma rascando el papel mientras registraba las palabras de la mujer que no tenía nada más que su palabra. En ese momento, su exclusión social fue su mayor fortaleza, pues no tenía nada que perder y todo que ganar para los demás. Cuando el sello final fue estampado en el nuevo certificado de propiedad, un silencio de absoluto alivio llenó la habitación de la escribanía. Las gemelas estaban legalmente protegidas, y el nombre de don Aurelio quedaba limpio de las deudas que Gregorio había fabricado para atraparlo en su red. Fue un triunfo de la justicia sobre el poder bruto, un pequeño milagro en una tierra donde los pobres solían pagar por los errores y ambiciones de los ricos. Remedios miró el papel como si fuera un escudo físico, sabiendo que significaba un hogar, una escuela y un futuro para Esperanza y Dolores. Las lágrimas que había retenido durante el viaje finalmente amenazaron con brotar, no por pena, sino por la comprensión de que habían sobrevivido a lo imposible. La montaña les había dado una segunda oportunidad, y no iban a desperdiciarla. Al salir de la oficina del notario, la luz de la tarde era dorada y tranquila, muy distinta de la gris desesperación de la sierra norteña. Don Aurelio caminaba con más estabilidad ahora, con su brazo apoyado en el hombro de Remedios, como señal de una asociación genuina y profundo respeto. La transición de la mera supervivencia a una nueva vida estaba comenzando, y el cambio se sentía tan seguro como el crecimiento del niño en el vientre de Remedios. Ya no eran refugiados de una ventisca. Eran los arquitectos de un legado que ahora se definiría por la esperanza en lugar de los secretos. La hacienda del Nogalito los esperaba, y con ella, la oportunidad de convertir un lugar de tragedias pasadas en un santuario de redención para todos los involucrados. Al salir de la oficina del notario Lizárraga, el aire de Álamos ya no parecía tan hostil como el de la sierra norteña, aunque el frío de 1891 seguía calando en los huesos de quienes no tenían más protección que un rebozo viejo. Remedios caminaba con pasos lentos, sintiendo que el peso de su vientre era ahora un recordatorio de que la vida continuaba a pesar de las muertes, y los despojos que habían marcado su camino desde la mina de San Isidro. Los techos de teja roja de la ciudad brillaban bajo un sol que finalmente se dignaba a calentar un poco el empedrado de las calles principales. Las gemelas, Esperanza y Dolores, caminaban aferradas a su falda, mirando con asombro un mundo que volvía a ser suyo, gracias a un número de registro que ahora valía más que todo el oro de Gregorio. Don Aurelio Fuentes se detuvo a la sombra de un gran álamo, apoyándose en su bastón con una dignidad que la enfermedad no había logrado arrebatarle por completo. Miró a Remedios, con una intensidad que borraba cualquier rastro de la jerarquía social, que solía separar a los dueños de tierras de quienes solo poseían su propia fuerza de trabajo. En sus ojos había una promesa silenciosa, un compromiso que iba más allá del dinero o de las escrituras que acababan de ser validadas en la escribanía oficial. Entendía que la viuda no solo había salvado su integridad física en medio de la ventisca, sino que había custodiado el alma de su familia frente a la rapiña de sus propios parientes. La gratitud, en hombres de su estirpe, era un contrato firmado con la mirada que no necesitaba de sellos ni de testigos. La noticia de la victoria legal en Álamos empezó a correr por los alrededores como el agua del deshielo que baja de las montañas, llevando consigo el nombre de Remedios Salcedo. Gregorio, al verse acorralado por el registro oficial número 447, intentó movilizar a sus últimos aliados, hombres que debían favores o que temían su antigua influencia en la comarca. Sin embargo, la ley de 1891, respaldada por la firmeza del notario, se convirtió en un muro infranqueable para su codicia desmedida y sus amenazas de violencia nocturna. Los jinetes que antes le seguían empezaron a dispersarse,
comprendiendo que el poder del cuñado se desvanecía frente a la legitimidad de un papel que ya no podía ser quemado ni ocultado. La soledad empezó a rodear a Gregorio, una sentencia que el destino le dictaba por su propia maldad. El viaje de regreso hacia la hacienda del Nogalito fue muy distinto al de la huida desesperada bajo la nieve que casi borra sus nombres para siempre. Don Aurelio contrató un carruaje sólido, con mantas de lana gruesa y provisiones suficientes para que Remedios y las niñas no volvieran a sentir el rigor del hambre en el trayecto. Las gemelas reían por primera vez en semanas, señalando los pájaros que volvían a aparecer entre los pinos y los arroyos que cantaban con una fuerza renovada por el sol de invierno. Remedios acariciaba su vientre con una calma que le permitía disfrutar del paisaje, notando cómo el miedo se disolvía entre los valles que antes parecían cementerios de sueños perdidos. La montaña ya no era un enemigo, sino un testigo mudo de su propia transformación y de la justicia recuperada. Al llegar a los linderos de la propiedad, la visión de la casa grande de piedra y cal recibió a los viajeros con una majestuosidad que el abandono temporal no había logrado marchitar del todo. Los trabajadores de la hacienda, hombres que habían sufrido en silencio el trato despótico de los capataces de Gregorio, salieron al encuentro de su patrón con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. Remedios observaba los techos de teja portuguesa y la amplia baranda con una sensación de irrealidad, recordando el jacal de adobe del que fue expulsada sin piedad apenas unos meses atrás. Don Aurelio le indicó que aquella casa sería su refugio, y que su posición allí no sería la de una sirvienta, sino la de una socia vital en la administración de los recursos que ella misma había ayudado a preservar de la ruina. Las gemelas corrieron por los pasillos de la hacienda, reclamando sus habitaciones y sus juguetes con la energía propia de la infancia que recupera su territorio perdido frente a la oscuridad. Remedios se instaló en una habitación amplia, con ventanas que daban hacia un nogal viejo y suelo de madera que ya no guardaba secretos peligrosos debajo de sus tablas. El niño en su interior, el pequeño Anselmo, parecía responder a la paz del entorno con movimientos suaves, que ya no sabían de huidas, ni de tensiones amargas. La viuda sentía que el ciclo de injusticias que comenzó en la mina de San Isidro finalmente se cerraba, dándole paso a un tiempo donde la seguridad no era un lujo, sino un derecho adquirido a través del valor y la lealtad desinteresada. La preparación para la llegada del nuevo integrante de la familia Silva se convirtió en una tarea colectiva que unió a los habitantes del Nogalito en un propósito de vida y esperanza. Remedios, a pesar de su avanzado estado de gestación, se ocupaba de organizar los almacenes y de revisar que la horta estuviera lista para la siembra de primavera, aplicando la sabiduría rural que traía de su tierra natal. Don Aurelio la consultaba sobre cada decisión importante, reconociendo que la perspicacia de la viuda era una herramienta más valiosa que cualquier título de propiedad comprado con monedas de plata. La comunidad empezaba a ver en ellos un nuevo modelo de convivencia, donde el respeto mutuo pesaba más que las diferencias de clase social que solían definir la vida en el norte del país. Gregorio, reducido a la nada por la fuerza de la ley y el desprecio de quienes antes le temían, se retiró hacia la frontera, dejando tras de sí un rastro de rencores que ya no podían herir a nadie en la hacienda. Los rumores sobre su caída sirvieron como lección para otros terratenientes, que solían actuar como si la justicia no llegara hasta las profundidades de la sierra boscosa. Don Aurelio se encargó de reparar los daños que su cuñado había causado entre los pequeños propietarios vecinos, devolviendo tierras y perdonando deudas injustas en nombre de la memoria de Consuelo. La figura de la viuda, siempre presente y serena, se convirtió en un símbolo de la resistencia necesaria para que la bondad no fuera aplastada por el peso de la ambición desenfrenada de los injustos. El nogal viejo frente a la ventana de Remedios empezó a mostrar los primeros brotes verdes, una señal de que la primavera estaba a la vuelta de la esquina y de que el invierno más duro de su vida había quedado atrás definitivamente. Ella pasaba las tardes sentada en la baranda, observando cómo Esperanza y Dolores aprendían a leer bajo la tutela de un maestro que Aurelio había contratado, para que no volvieran a depender de la palabra ajena.
El miedo al despojo se había transformado en una cautela inteligente, un aprendizaje que las niñas llevarían consigo durante toda su existencia como dueñas legítimas del nogalito. Remedios entendía que su misión no solo fue salvar vidas, sino sembrar la semilla de una autonomía que protegería a las futuras generaciones de mujeres de la exclusión social. Los dolores del parto comenzaron una madrugada tranquila, cuando la luna todavía iluminaba el valle con una claridad que recordaba la luz de la nevada, pero sin su carga de muerte y desesperación. Remedios enfrentó el proceso con la misma entereza con la que había arrastrado aquel trineo por el monte helado, sintiendo que cada contracción era un paso más hacia la libertad de su hijo. Don Aurelio mandó llamar a la partera más experta de Álamos, asegurándose de que la viuda recibiera todos los cuidados que la medicina de la época podía ofrecer a una mujer de su valentía. En el aire de la habitación flotaba el aroma a hierbas medicinales y a esperanza, mientras las gemelas esperaban ansiosas en la puerta la llegada del pequeño Anselmo, el niño que nacería bajo un techo seguro, y con un nombre que ya no tendría que ser susurrado en las sombras del miedo. La dignidad de los desposeídos no se mide por la cantidad de tierra que pisan, sino por la firmeza con la que sostienen su verdad frente al invierno de la indiferencia. Remedios. Salcedo, sentada ahora en la calidez de la hacienda, entendía que su travesía por la nieve no había sido un error del destino, sino el preámbulo necesario para reclamar un espacio en el mundo. El pequeño Anselmo nació con el primer rayo de sol, un niño fuerte que no conoció el llanto del hambre ni la incertidumbre de la intemperie. Fue recibido no por la soledad de un jacal vacío, sino por el calor de una familia que ella misma había ayudado a reconstruir, desde los cimientos de la lealtad y el sacrificio silencioso, en medio de la sierra. Don Aurelio Fuentes cumplió su palabra con la exactitud de quien sabe que la vida es un préstamo que se paga con acciones justas y no con promesas vacías. La habitación de Remedios, amplia y ventilada, se convirtió en el epicentro de un respeto que cruzaba las fronteras de las clases sociales del México rural de finales de siglo. El hacendado dispuso que la viuda fuera la administradora de los graneros, otorgándole una autonomía que ninguna otra mujer de la región poseía en aquellos años de patriarcado absoluto. Ella aprendió a manejar los libros de cuentas con la misma destreza con la que antes movía el azadón, transformando la productividad del nogalito en un ejemplo de eficiencia y trato humano para todos los peones que allí laboraban. Las gemelas, Esperanza y Dolores, veían en el pequeño Anselmo a un hermano nacido de la ventisca, un vínculo que el parentesco no necesitaba explicar para ser profundo y duradero. Bajo la tutela de Remedios, las niñas aprendieron que el valor de una persona reside en su capacidad de proteger al débil y en la honestidad de sus intenciones, incluso cuando la oscuridad de la codicia parece rodearlo todo. La casa grande, que antes guardaba secretos bajo sus tablas, ahora resonaba con las risas de los tres niños, borrando los ecos de las amenazas de Gregorio y la frialdad de los despojos pasados. El miedo se había transformado en una cautela sabia, una herencia emocional que las protegería durante toda su vida como propietarias legítimas de aquellas tierras boscosas. La justicia social en la región se vio alterada por la caída de Gregorio, cuya influencia se desmoronó tan pronto como la sentencia oficial del notario Lizárraga se hizo pública en las plazas y mercados. Aquel hombre que pretendía reinar sobre el miedo ajeno se vio forzado a retirarse hacia la frontera, perseguido por el desprecio de quienes antes bajaban la cabeza ante sus jinetes armados. Remedios no sintió placer en la derrota del cuñado, sino el alivio de saber que las leyes, cuando encuentran una voz firme, pueden vencer incluso al poder más soberbio. El registro número 447 quedó guardado en la memoria de la comunidad como el momento en que una viuda sin nada derrotó a un coronel con todo, cambiando el rumbo de la historia local. El secreto descubierto bajo el piso de la cabaña no era solo un fajo de escrituras, sino la llave para transformar el nogalito en un santuario de solidaridad y recomezo para otras familias en desgracia. Siguiendo el ejemplo de generosidad de don Aurelio, Remedios impulsó la creación de una pequeña escuela en los linderos de la hacienda, donde los hijos de los trabajadores
aprendían a leer para que nunca más fueran engañados con papeles falsos. Lo que comenzó como un acto de supervivencia individual se expandió hacia una visión comunitaria, donde el bienestar de uno dependía de la estabilidad de todos. La hacienda dejó de ser un feudo de silencio para convertirse en un faro de esperanza, que atraía a viajeros y curiosos por la extraña paz que allí se respiraba. Remedios nunca permitió que la comodidad de su nueva vida borrara el recuerdo de la mina de San Isidro, ni el peso del rebozo guinda en la noche de la tempestad. Cada año, cuando el invierno cubría los cerros de blanco, ella se acercaba al nogal viejo y depositaba una ofrenda silenciosa por Anselmo, el marido que no pudo ver el fruto de su resistencia. Sabía que su fortuna actual era el resultado de una red de decisiones tomadas en la oscuridad, donde la compasión pesó más que el instinto de huida. Esa memoria histórica era la base de su autoridad moral frente a los hacendados vecinos, quienes veían en ella a una mujer que había cruzado el fuego del despojo y había salido con la frente en alto y el corazón intacto. La presencia de don Aurelio en la vida de Remedios evolucionó de la gratitud hacia una asociación madura, donde el respeto mutuo se convirtió en la base de un hogar que desafiaba las convenciones de la época. No hubo discursos románticos ni promesas de cuentos de hadas. Solo la certeza cotidiana de que dos sobrevivientes habían encontrado en el otro el ancla necesaria para navegar los últimos años de sus vidas. Él veía en ella la fuerza de la naturaleza que le había devuelto a sus hijas, y ella veía en él al hombre que tuvo la decencia de reconocer su valor, cuando el resto del mundo solo veía a una paria. Juntos, administraron las tierras con una justicia que se volvió legendaria en la sierra, protegiendo los linderos no con armas, sino con la lealtad inquebrantable de su gente. Los objetos simbólicos de su pasado, como la panela de hierro vieja y el rebozo guinda, fueron conservados en una arca de madera como recordatorios de la fragilidad del destino humano. Remedios les contaba a los niños historias sobre la nieve y la cabaña de troncos, no para asustarlos, sino para que entendieran que la verdadera riqueza no está enterrada en el suelo, sino en la valentía de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. El silencio de la montaña, que antes parecía una amenaza, ahora era un murmullo de paz que acompañaba sus caminatas por la huerta al atardecer. La codicia que había destruido a tantas familias fue lavada por el uso caritativo de los recursos recuperados de las garras de Gregorio. El paso de los años trajo la prosperidad a la región, pero Remedios siempre mantuvo la sencillez de quien sabe que el barro y la piedra son los únicos testigos eternos de nuestras luchas. El pequeño Anselmo creció bajo la sombra de los nogales, convirtiéndose en un hombre de ley, que defendía a las viudas y a los huérfanos con la misma pasión con la que su madre enfrentó la ventisca de 1891. Esperanza y Dolores se encargaron de expandir el hospital y la escuela, asegurando que el legado de redención del Nogalito perdurara mucho más allá de sus propias vidas. La hacienda se transformó en un modelo de reforma agraria silenciosa, donde la propiedad era una herramienta de vida y no un arma de opresión contra los desamparados. La ley de los hombres finalmente reconoció lo que el corazón de Remedios ya sabía, que el desierto de la injusticia solo se vence con la siembra constante de la dignidad humana. Al final de sus días, Remedios Salcedo podía mirar hacia atrás y ver un camino que no estaba marcado por el miedo, sino por la luz de las decisiones correctas tomadas en medio de la tormenta. Fue la viuda que nadie quiso, la que habitó el barraco abandonado y la que arrastró un trineo por la nieve. Pero terminó siendo la arquitecta de un futuro donde sus hijos y las hijas de otros caminaban con seguridad. Su nombre quedó grabado en la memoria de la sierra, como el eco de una fuerza que ni el frío más intenso, ni el silencio más denso, pudieron jamás apagar del todo. El tiempo en la sierra norteña suele curar las heridas de la injusticia, con la misma paciencia con la que el sol de primavera deshace los glaciares de las cumbres. Remedios. Salcedo vio crecer a su hijo Anselmo bajo la sombra protectora de los nogales, en una tierra que ya no conocía el miedo al despojo ni el silencio de los secretos enterrados. La hacienda del Nogalito se transformó en un refugio de prosperidad, donde la viuda que una vez caminó sola por la nieve,
Ahora administraba los bienes con una sabiduría nacida del sufrimiento. Don Aurelio Fuentes mantuvo su palabra, reconociendo que la legitimidad de su patrimonio no residía en los papeles oficiales, sino en la valentía de la mujer que no permitió que la tormenta borrara sus nombres. Las gemelas, Esperanza y Dolores, se convirtieron en mujeres de temple firme, educadas bajo la mirada serena de quien entendía que la verdadera fuerza no se impone, sino que se construye en el silencio. Ellas recordaban la noche de la cabaña no como un trauma, sino como el momento en que descubrieron que la lealtad es un vínculo más fuerte que la sangre. Acompañaban a Remedios en sus recorridos por los almacenes, aprendiendo que la justicia social comienza con el trato digno a quienes trabajan el surco y cuidan el ganado con esmero. La sombra de Gregorio se disolvió en el olvido. Una advertencia lejana sobre cómo la codicia puede marchitar hasta el linaje más antiguo, si no hay compasión que lo riegue. Anselmo hijo creció con la rectitud de su padre y la intuición aguda de su madre, convirtiéndose en el protector natural de sus hermanas de crianza en la inmensidad del valle. No hubo distinciones de clase dentro de los muros de piedra de la hacienda, pues Remedios se encargó de que el respeto fuera la moneda corriente en cada trato humano y decisión administrativa. La viuda nunca olvidó el peso del rebozo guinda, ni el frío que mordía sus manos mientras jalaba aquel trineo improvisado por el monte helado en 1891. Esos recuerdos eran el cimiento de su autoridad moral, una fuerza que los hacendados vecinos admiraban y temían a partes iguales, pues sabían que ella no le debía nada al miedo. La escuela que fundaron en los linderos de la propiedad se volvió el corazón de una comunidad que aprendió a leer, para que nadie más pudiera robarles el futuro con letras oscuras. Remedios supervisaba las clases, asegurándose de que el conocimiento fuera la luz que espantara las sombras de la ignorancia que a ella misma casi le cuestan la vida en su juventud. El notario Lizárraga, en sus visitas ocasionales, celebraba la legalidad de un orden que se sostenía en la transparencia y no en los registros ocultos bajo las tablas del piso rústico. La hacienda dejó de ser un feudo de silencio para volverse un faro de justicia en una región acostumbrada al abuso histórico de los poderosos. Los años trajeron la paz, pero Remedios siempre guardó el secreto de la cabaña como una reliquia privada de su propia transformación espiritual frente a la adversidad más cruda. No necesitaba contar la historia a cada viajero, pues su vida misma era el testimonio vivo de que el destino se puede torcer con las manos si hay voluntad suficiente y fe. El niño que cargó en su vientre durante la nevada era ahora un hombre que caminaba con seguridad, representando la redención de una estirpe que casi se pierde en la mina de San Isidro. La viuda miraba el horizonte de piedra y ya no veía una amenaza, sino el escenario donde su dignidad fue probada y resultó ser eterna. Don Aurelio envejeció con la tranquilidad de quien sabe que sus hijas quedarían en buenas manos, confiando plenamente en la mujer que el invierno le envió como salvación inesperada. Su gratitud se manifestó en la construcción de una capilla dedicada a los que mueren solos en la sierra, un espacio de oración y memoria para los olvidados por la ley humana. Remedios se sentaba allí en las tardes de otoño, pensando en Anselmo y en cómo la pérdida de uno fue la semilla de la vida de tantos otros en aquel rincón del mundo. La conexión entre ellos nunca necesitó de palabras superfluas, pues la nieve había sellado un acuerdo que el tiempo no podía desgastar. El despojo que sufrió en el pasado se convirtió en la brújula que guió sus decisiones administrativas, evitando que cualquier trabajador pasara por la humillación de la exclusión social o la pobreza. Remedios sabía que una casa grande sin alma es solo un montón de piedras, y por eso llenó el nogalito de una vitalidad que se sentía en cada habitación. Las familias de la región acudían a ella en busca de consejo, reconociendo en la viuda a una curandera de conflictos que entendía el lenguaje del corazón y de la necesidad. Su fuerza no provenía del oro que recuperaron, sino de la capacidad de transformar ese metal frío en esperanza cálida para los desamparados. El hijo de Remedios, Anselmo, heredó no solo el nombre sino el coraje de enfrentarse a la injusticia, defendiendo a los pequeños propietarios con la misma pasión que su madre demostró siempre.
Él comprendía que su existencia era el fruto de una decisión tomada en medio del dolor, y que su deber era honrar ese legado con cada acto cotidiano. Las gemelas Fuentes Galarza, por su parte, administraban la hacienda con una modernidad que atraía inversiones y progreso para toda la comunidad circundante del valle. El círculo de dolor que comenzó en la mina se había convertido en una espiral de crecimiento que elevaba a todos los que tocaba con su influencia. Cuando la última luz del sol bañaba los campos del Nogalito, Remedios, Salcedo solía caminar hasta el límite de la propiedad, donde el bosque todavía conservaba su misterio antiguo y sagrado. Allí, en el silencio que ya no pesaba sobre sus hombros, sentía la presencia de Anselmo y de Consuelo, agradeciendo el camino que la llevó hasta aquella cabaña lejana. La nieve que antes era una amenaza, ahora era un recuerdo de pureza, el velo que la vida usó para cubrir su renacimiento como mujer de justicia y mando. Había vencido al frío y a la codicia, no con armas, sino con la persistencia de quien sabe que el bien siempre encuentra su cauce natural. La verdadera riqueza de una persona no se encuentra en las escrituras que guarda bajo llave, sino en la huella de bondad que deja en el alma de los extraños. Remedios murió a una edad avanzada, rodeada de hijos y nietos que escuchaban su historia como si fuera una leyenda de tiempos imposibles y heroicos. Su tumba, sencilla y digna, siempre tenía flores frescas traídas por los descendientes de los trabajadores, que ella protegió con su propia vida y esfuerzo. Ella demostró que incluso en los lugares más sombríos puede haber una bendición esperando ser descubierta por quien tiene el valor de mirar. El silencio de la sierra finalmente pronunció su nombre con amor. ¿Y tú? ¿Crees que algunos lugares guardan la memoria de quienes los salvaron? ¿O es la bondad humana la que realmente transforma la tierra? Cuéntanos en los comentarios.